Ahí está Claudio ya predicando la palabra. Muy bien. Vamos a seguir leyendo el Evangelio según San Juan, que es el que hemos empezado, de los 4 evangelios. Y estamos en el capítulo 1, versículo 29. En el programa anterior terminamos hasta el versículo 28. San Juan, capítulo 1, verso 29 al 51 vamos a leer hoy, con la ayuda del Señor. Y dice de esta manera la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, ese es todo el texto de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 51.
Es el primer capítulo, aquí se termina el primer capítulo del Evangelio según San Juan, donde Juan, el que escribe el Evangelio, discípulo y apóstol de Jesús, da todo el testimonio para presentar a Cristo como Dios y además como Hijo de Dios, es decir, que es segunda persona del Dios Trino que se revela a sí mismo en las Escrituras, y también lo presenta como el Cordero de Dios, ¿sí? Aquel que tenía que hacer el sacrificio perfecto, total, completo, absoluto, para la redención de el ser humano, de la humanidad. Hijo de Dios es el título, la posición que ocupa Jesucristo en la deidad, y Cordero de Dios era la función que venía a cumplir. Venía a morir como Cordero para ser el sacrificio que quitaría de una vez y para siempre el pecado, que ya lo quitó. Los que creen, obviamente, son los que reciben la gracia de Dios por la obra que Cristo hizo. Los que no creen se irán de este mundo sin haber recibido justamente esa gracia de lo que Cristo obtuvo cuando en la cruz murió. El sacrificio está hecho, la redención está hecha, el perdón está dado y por supuesto los reciben los que creen. Bueno, todo este es el testimonio que también está el testimonio de Juan el Bautista, justamente el que señala a Jesús cuando Jesús no se introduce al mundo, porque se introdujo allí en Belén cuando nació, pero lo señala cuando Jesús se hace público, cuando Jesús llega a manifestarse a Israel. Había estado 30 años mientras Jesús creció y no habló, pero ahora Juan el Bautista, sabiendo que el tiempo se estaba acercando y obviamente el Espíritu de Dios lo guió a hablar a Juan el Bautista, y ahora que aparece Cristo, él sigue señalando a Cristo. Más adelante se termina el ministerio de Juan el Bautista en el próximo capítulo, pero ahora lo señala porque aparece públicamente Jesús, y el relato habla de los primeros discípulos que se acercan a Cristo, para ver algunos detalles de cómo el Señor se encontró con ellos o ellos se encontraron con el Señor. Bueno, entonces el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí señala Juan el Bautista a Jesús como aquel que traía la redención, el rescate. Sacrificio, Cordero de Dios significaba aquella promesa que se escuchó de los labios de Abraham cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, y Isaac le preguntó: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Le preguntó al padre. Había de todo. Había altar, había leña, había fuego, pero no había cordero para el sacrificio o animal para el sacrificio. Y Abraham le contesta a su hijo que Dios se proveerá, ¿sí?, de sacrificio. Sin saber Abraham que estaba mirando tan adelante por la fe, que justamente el sacrificio que Dios se proveía a sí mismo era Jesús. Dios se proveerá de sacrificio, de animal para el sacrificio. Y así lo señala Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señala la función de Cristo como Cordero, y el resultado de Jesús como Cordero sería quitar el pecado del mundo, traer la solución a la maldad de este mundo. La solución definitiva, completa, total. No desaparece la maldad del mundo, pero sí Jesús paga por toda la maldad de todos los seres humanos, y aquel que cree es rescatado de las cadenas del mal.
Por eso Jesús llama al arrepentimiento y a creer en Él. Verso 30 dice: este es aquel, sigue diciendo Juan el Bautista, de quien yo dije, mientras lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue hablando Juan el Bautista y dice: Él es aquel del cual yo decía que viene después de mí un varón que era antes que yo. Decía, hablando de que Jesús es eterno, que no tiene tiempo como el tiempo que conocemos nosotros. No está ligado al tiempo. Así que lo señala y vuelve a recordar las palabras que dijo cuando todavía Jesús no había aparecido, días antes o semanas antes. Él decía, viene uno, porque él estaba anunciando, viene uno después que yo, él es antes que yo, él era primero que yo. ¿No? Y así lo vuelve a señalar. Este es aquel del que yo hablé, esta frase, de que es primero que yo, de que es antes que yo. Está hablando de que Jesús, por supuesto, es Dios, porque viene de la eternidad antes de que las cosas fueran hechas. Verso 31 dice: y yo no le conocía, dice Juan el Bautista. Todo esto lo dice mientras Jesús está pasando por ahí, donde él estaba, en el lugar donde siempre estaba bautizando. Yo no lo conocía, dice, mas para que fuese manifestado a Israel, a la nación, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? El bautista bautizaba y llamaba a la gente al arrepentimiento y a prepararse para escuchar al Mesías que venía. Todo esto fue para Israel, porque Israel era el que tenía la promesa, sabía que tenía que llegar el Mesías que Dios había prometido. Por lo tanto, yo bauticé con agua y todo este servicio, este ministerio que hizo Juan el Bautista de llamar a la gente y bautizarla porque venía el Mesías, hablaba de él, lo señalaba como alguien que venía antes que él, que era primero que él, que era eterno, que de él vino la gracia y la verdad. Bueno, todo lo que él decía fue para que se le manifieste a Israel, para que Israel tuviera el aviso de la manifestación del Mesías. No va a haber otra manifestación de aviso de que viene el Mesías. Esta fue preanunciada. Cuando Cristo venga otra vez a buscar a los suyos para resucitarlos y llevarse a los que están vivos, todos juntos, no hay aviso. No hay aviso previo. Esta vez sí hubo aviso previo. La primera vez que Jesús vino al mundo, hubo un aviso previo. Hubo un aviso casi de calendario por las profecías, que se sabía más o menos el tiempo en que el Mesías tenía que aparecer. Aparece Jesús exactamente como Dios lo profetizó en el Antiguo Testamento, en el tiempo que tenía marcada la profecía. Pero inclusive en el tiempo, Jesús vive 30 años y todavía no se manifiesta. Cuando Él se va a manifestar, cuando Él va a aparecerle a Israel como Mesías, es avisado Israel. ¿Por quién fue avisado? Por Juan el Bautista. Esta vez sí fue la primera vez que el Mesías venía y fue preanunciado, ¿no? Y usted dirá, ¿y por qué no se preanuncia la segunda venida? Porque obviamente ya vino. Si ya vino, no. Si ya vino, lo que resta es creer en Él. No es necesario preanunciar el día exacto, la hora exacta, el año en que Jesús va a volver. Porque Él ya vino. Ya vino. Es alguien que ya llegó. Y obviamente, y no piense usted que porque se fue, bueno, no sabemos nada. No, Él vino y dijo que el Espíritu Santo venía en su lugar. Así que Jesús vino como Mesías, como Hijo de Dios, como Cordero de Dios, como Dios, hizo la obra y resucitó por el poder del Padre, estuvo con los discípulos 40 días resucitado, asciende al cielo y luego de 10 días envía al Espíritu Santo. Por lo tanto, no nos hemos quedado sin Cristo. No, el Espíritu Santo está en el lugar de Cristo. Nos hemos quedado quizás sin poder verlo y tocarlo, como lo vieron los discípulos allá en Israel. Pero el mundo no se quedó sin Cristo. Si lo quiere, ahí está. Solo arrepiéntase y crea en Jesucristo. Y lo va a tener en su vida.
No es necesario porque el mundo no ha quedado vacío de Cristo. Ha quedado vacío del Cristo en un cuerpo de carne, pero no se ha quedado vacío de Mesías, de Cristo, porque el Espíritu Santo está en el lugar de Cristo. Entonces el mundo no está ausente de Cristo, de que no lo puede tener, de que no lo puede alcanzar, de que no lo puede escuchar, de que no puede recibir la misericordia, la bondad de la persona de Cristo. No, está ahí al alcance de quien la quiera. Esa es la predicación del Evangelio. Si Jesús dice que el Espíritu Santo vino en lugar de él, entonces el Espíritu Santo está en el lugar de él. La única diferencia es que no se le puede tocar. Nada más. No se lo puede ver con los ojos porque es espíritu. Y no se lo puede tocar con la mano porque no tiene carne ni hueso el Espíritu Santo. Pero está en el lugar de Cristo. Es exactamente la misma persona. Es Dios. Haciendo otra obra, haciendo otro trabajo, llevando a la realidad otra parte de la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento sí fue anunciado. En el momento que Jesús aparece como Mesías en Israel. Para que Israel le fuera manifestado, dice, por eso yo vine bautizando con agua. Es decir, dejó un testimonio hablado y visible, Juan. Él no solo hablaba, sino que al llevar a la gente al arrepentimiento y al bautismo, quedó como señal de que en ese momento vino el Mesías al mundo. Nunca más va a volver a pasar. Vino el Mesías, y lo que le recibieron, dice Juan, son hechos hijos de Dios. El Mesías vino. ¿Sí? ¿Por qué dicen? Siempre está esperando el mundo un Mesías, alguien que... No, ya vino el Mesías, no lo estamos esperando más. Lo estarán esperando los que buscan otra clase de Mesías. Pero ya vino el Mesías. Y solucionó todo. Para los que creen, sí. Lo solucionó todo. Solucionó todo para los que creen. Tienen vida plena y vida en abundancia. Beben de un agua que nunca más les volvió a dar sed. Esos son los hijos de Dios, dice Juan. Seguimos leyendo. Verso 32. También dio Juan testimonio, Juan el Bautista. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto fue en el bautismo. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan no quería bautizar a Jesús porque se dio cuenta quién era. En el momento que aparece ahí en el río donde Juan bautizaba. Pero Jesús le dice que sí, lo bautice para que se cumpla toda justicia. Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Señor. Y nosotros vamos detrás de Él. Si Jesús no se hubiera bautizado, nosotros hubiéramos encontrado casi como un problema para seguirlo a Cristo, ¿no? Quizás un teólogo lo puede explicar mejor. Pero Jesús no necesitaba bautizarse porque no tenía pecado, no tenía que arrepentirse. Pero Él se bautiza y le dice a Juan para que se cumpla toda justicia, porque Él representa al pecador. Si representa al pecador, mejor dicho, a todos los pecadores, si representa a todos los pecadores, tiene que ponerse exactamente en el lugar del pecador. Y el lugar del pecador es justamente el arrepentimiento. La primera disposición del pecador es reconocer que es pecador. El mundo tiene un montón de pecadores, pero no reconocen, no se paran y dicen: soy pecador, necesito ser salvado de esta condición miserable. No, siguen viviendo igual. Hacen del pecado, una práctica. No es que están todo el día pecando, pero porque algún día quizás está trabajando en un torno, en una máquina, cosiendo ropa o qué sé yo qué, manejando un colectivo. No está todo el día pecando, pero el pecador del mundo es pecador, o sea, no tiene problema con el pecado. Él dice, esta es la naturaleza que tenemos todos, así que es parte de nuestra naturaleza, no hay mal ni bien, el mal se compensa con un poco más de bien, y va haciendo toda esa mezcla en su filosofía, en su manera de pensar.
Cuando el pecador reconoce que es pecador y que eso ofende a Dios y que eso no está haciendo exactamente lo que Dios ha determinado que el ser humano debe ser, por lo tanto peca y hace mal. Entonces cuando el pecador reconoce, se arrepiente. Jesús pasó por el bautismo porque eso identifica al pecador, porque Juan llamaba al arrepentimiento. Entonces el pecador, todos los pecadores deben arrepentirse para ser salvos. Si no quieren arrepentirse, no serán salvos. Por eso pasa Jesús por el bautismo, porque está identificándose con nosotros, que sí, bautizándonos, reconocemos que somos pecadores. Entonces, en ese momento es cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. En otro de los evangelios dice que Jesús, cuando sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, se posa sobre Jesús como paloma. En forma de una paloma, desciende y se queda posiblemente sobre el hombro de Jesús. Esa paloma se queda. Es el Espíritu Santo en forma de paloma, quedándose sobre Jesucristo luego de bautizado. Dios el Padre le había avisado a Juan el Bautista que esto iba a ocurrir, que le iba a hacer como señal para darse cuenta y reconocer que ese sí era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Juan da testimonio de esto, lo anuncia. Yo, Juan, también vi al Espíritu, está con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, Dios, el Padre, me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por esta señal, Juan el Bautista vuelve a certificar delante de la gente que Jesús es el Hijo de Dios enviado del seno de Dios el Padre, como Mesías, como Cordero de Dios, para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la esclavitud de la muerte, y darle vida eterna. Por eso dice, yo no lo conocía, de vista no lo conocía, pero Dios le dio una señal para estar seguro de que era Él, y lo señalara. Sabía de Él, pero nunca lo había visto cara a cara. Cuando aparece y se bautiza, inmediatamente en el bautismo, percibe Juan, cuando lo tiene por delante, obviamente tenía el Espíritu Santo, lo percibió cuando estaba en el vientre de su mamá, Juan el Bautista, imagínense si no lo va a percibir cuando lo tiene de 30 años, la misma edad que tiene él, lo tiene a Jesús enfrente, por supuesto que se dio cuenta. Pero además Dios le había dicho que le daría una señal más, que el Espíritu Santo descendería visiblemente sobre la vida de Jesús. Entonces estaría seguro Juan el Bautista, ya por completo, de que este era, y no habría ya más que esperar para señalar a Jesús como el Mesías. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. El siguiente día lo señaló como Hijo de Dios, por lo tanto lo señala como Dios mismo. El siguiente día, y como Mesías, porque el Mesías tenía que venir directamente de Dios. Era un ser supremo al ser humano, o sea, más allá del ser humano. Era alguien que tenía un poder que el ser humano no tiene. El Mesías estaba señalado como alguien que tiene un poder que el humano no tiene. Y obviamente tenía que venir de Dios, no tenía que venir de como vienen todos los hombres y mujeres al mundo. Aunque Jesús vino de esa manera, pero para tomar forma humana, no para vivir como un hombre común porque no tenía pecado, sino para vivir como un hombre, pero sin pecado.
pero su naturaleza divina estaba en él. Por lo tanto, eso demostró que era el Mesías. Tenía la naturaleza de Dios, tenía el ser de Dios en él. Y por eso le llama Hijo de Dios, Juan el Bautista. El siguiente día, al otro día, otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos que le ayudaban, obviamente, a bautizar y que escuchaban sus enseñanzas, que avisaban a Israel que venía el Mesías, que se arrepintieran. Así que dos de los discípulos que tenía Juan el Bautista estaban allí y ese día otra vez pasó Jesús. Y mirando a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que pasaba otra vez, ya se había bautizado. Entonces dice, Juan el Bautista dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez volvió a señalar a Jesús como Cordero de Dios. Como estos discípulos estaban ese día, quizás la otra vez que Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios, estos discípulos no estaban, pero este día estaban. Uno era Andrés, el otro no se sabe exactamente quién era. Entonces dice, le oyeron hablar los dos discípulos de Juan el Bautista, y siguieron a Jesús. ¿Por qué siguieron a Jesús? Porque se dieron cuenta de que Juan el Bautista había estado anunciando que venía el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, aquel que bautiza en Espíritu Santo y Fuego. Por lo tanto, entendieron que ahora el discipulado, que él estaba en manos de Cristo. O sea, ahora había que seguir a Cristo porque Cristo era mayor que Juan el Bautista. Si lo escucharon, eran discípulos de Juan el Bautista. Todo el tiempo Juan decía lo mismo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ni siquiera arrodillado. Él es antes que yo, es primero que yo, es eterno, es el que viene y que es prometido para Israel, es la salvación. Bueno, y ahora lo escuchan decir, es Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Ahí está, y bueno, lo siguen, por supuesto. Porque eso era lo que estaban esperando. Por eso se bautizaban cuando Juan llamaba. Porque estaban esperando al Mesías. Y cuando se lo señala Juan el Bautista, entonces estos dos discípulos empiezan a seguir a Jesús. Verso 28 dice, cuando usted escucha hablar de Jesús, tiene que seguir a Jesús. ¿Sí? Cuando yo escucho hablar de Jesús, tengo que seguir a Jesús. No importa quién está dando el mensaje, hay que seguir a Jesús. Acá el que empezó a dar el mensaje era Juan el Bautista, pero el que había que seguir era a Jesús, no a Juan el Bautista. De quien había que escuchar era de Jesús. Y eso es lo que pasó. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían estos dos discípulos, que eran de Juan el Bautista, pero ya dejaron de estar con Juan, entonces volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis?, preguntó el Señor, ¿no? Viendo que lo seguían estos dos hombres. Y ellos le dijeron, los dos seguían a Jesús por la misma causa. Y ahora va a ver, lo estaban siguiendo, quizás un poquito más atrás de Jesús. Jesús iba caminando y ellos lo venían siguiendo, porque querían entablar una conversación con él, no era la primera vez que lo veían, porque Juan el Bautista le dijo que era el Hijo de Dios, entonces el Cordero de Dios, así que querían de alguna manera seguirlo. No, parece que no se atrevían todavía a conversar con él, pero como Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, él es el que les dice qué es lo que están buscando. ¿Por qué me siguen?, le quiso decir. Y los dos están de acuerdo, porque dice que ellos dijeron, o sea que lo que dijeron estaban de acuerdo los dos caminaban atrás de Cristo queriendo saber dónde vivía Jesús. O sea, no querían perder a esta persona que Juan dice que es el Hijo de Dios. No la querían perder de vista. Para no perder de vista a una persona, lo más seguro es saber dónde vive. La historia recién empezaba, ni se imaginaban que Jesús era el que le iba a decir que lo siguieran toda la vida, durante 3 años, pero ello fue el primer contacto. Entonces querían asegurarse de volver a encontrar a Cristo, aunque no lo encontraran por las calles, por donde estaban, tenían que estar seguros de dónde ir a buscarlo.
Este era el deseo que había en su corazón de no despegarse de Cristo, más allá de que pasara el día y al otro día cada uno con su tarea. Andrés era uno de los discípulos y el otro era otro, pero no se dice el nombre. Por lo tanto, ellos querían estar seguros de volver a encontrar a Cristo. Por eso quizá le seguían solo para ver dónde entraba, en qué casa. Pero Jesús se les adelanta y los llama. Entonces le dicen, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Sí? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde te podemos encontrar? Mañana o pasado mañana. Queremos saber dónde vives para encontrarte. Ese demuestra un corazón interesado de conocer a Cristo. O sea, que aunque pasara el día y todo el traqueteo de la vida cotidiana, ellos querían saber exactamente cómo poder seguir en contacto con Jesús. Y eso demuestra un corazón que cree. Ya habían creído que era el Hijo de Dios. Ya lo habían escuchado y lo habían creído. No le pusieron dudas a ese asunto. Solo faltaba conocerlo más. Y ellos tenían toda esa intención de conocerlo más. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu casa? Así no nos perdemos nada. Bueno, igual la casa de Jesús no fue un lugar de encuentro mucho tiempo. Jesús empezó a caminar y, por supuesto, no lo paró nadie. Pero bueno, recién empezaba. Y entonces le preguntaron, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, bueno, vengan y vean ustedes mismos dónde está mi casa, dónde vivo. Jesús le contestó, venid y ved, vengan y vean. Así se quedan tranquilos y en cualquier momento pueden venir a buscarme, hasta que no sabemos cuántos días tardaron los discípulos en juntarse con Jesús y Jesús decirles que no se apartaran de él. No lo sabemos, pero bueno, los primeros días son los primeros días. Así que Jesús les dijo, bueno, quieren saber dónde es mi casa, les voy a mostrar, vengan, acompáñenme. El Señor no tuvo ningún problema, ¿no? Y fueron, dice, y vieron dónde moraba, vieron la casa, y se quedaron con él, con Jesús, aquel día, porque era como la hora 10ª, es decir, ya no faltaba mucho para que el sol caiga, ¿no? Entonces, como no era costumbre de los judíos caminar más allá de la puesta del sol, sino quedarse donde el sol les estaba ya haciendo terminar el día. Esto está muchas veces en la Biblia, cuando el día está declinando y alguien está lejos de la casa, aquel que está hablando con él le dice que se quede en la casa. En el Antiguo Testamento también está. Así que por lo tanto, como era la hora 10ª, ya se quedaron con Jesús en la casa donde Jesús vivía en ese momento. Verso 40. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí es donde se da el nombre de uno de esos dos discípulos. Del otro no tenemos el nombre. Vaya a saber por qué. Bueno, quizás sea Juan mismo, no se sabe, pero no lo dice. Se mantiene anónimo ahí, no se sabe. No importa, si no se dice. Lo importante es la actitud de que tuvieron los dos, que querían seguir a Cristo, querían escucharlo, querían empezar a aprender, le llaman maestro, por lo tanto tenían toda la disposición de aprender de Cristo. Querían estar seguros de volver a encontrarlo, no perderlo de vista. Y se acercan a Jesús, Jesús los invita a su casa, les muestra dónde vive y se quedan allí hasta el otro día. Andrés era uno, Andrés el hermano del apóstol Pedro, ¿sí?, que tanto conocemos, y también apóstol de Jesús, luego, discípulo de Jesús y apóstol de Jesús, y Pedro también, discípulo de Jesús y apóstol de Jesús. Los dos eran hermanos, Andrés y Pedro, y los dos eran pescadores. Verso 41 dice, Andrés halló primero a su hermano Simón, y le dijo,
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando Andrés se enteró, ¿sí?, también le avisó a su hermano Pedro, porque se había encontrado con Cristo. Dice, hemos hallado al Mesías directamente, porque había creído, Andrés había creído absolutamente lo que Juan el Bautista dijo delante de sus propias narices. Le dijo, ese es el Hijo de Dios, ese que está ahí. Lo vio pasar y dijo, ese es Andrés, ese del que yo tanto hablé y que vos estabas escuchando todo lo que dije, del Hijo de Dios, del Mesías que viene, ese es. Entonces, cuando Andrés lo encuentra y se encuentra con Cristo, pasa ese atardecer y hasta el amanecer lo pasa en la casa de Jesús, obviamente habrán hablado. Se imagina cómo estaba Andrés. Amanece al otro día y aparentemente va a buscar a su hermano, a Pedro. Y cuando lo encuentra le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido en palabras griegas, en idioma griego es Cristo. Y le trajo a Jesús, y lo trajo, venía a ver, ¿sí? Venía a ver, te lo presento. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús miró a Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre de Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero Jesús le puso Pedro. Cuando lo vio la primera vez, porque Andrés su hermano lo trajo para que conociera a Cristo, bueno, cuando Cristo lo ve a Pedro, obviamente lo conoce porque es Dios, lo conoce desde que no existía nada, porque Dios conoce todas las cosas. Jesús lo conoce, sabe cómo es, qué tipo de persona es, sabe que va a ser su discípulo, que va a terminar siendo uno de sus apóstoles, que va hasta morir por el Evangelio y todo lo que va a tener que pasar. Entonces Jesús le pone un nombre a Simón, el hermano de Andrés, y le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En griego el nombre es Pedro. En arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, el nombre es Cefas. Pero todos lo conocemos como Pedro. Jesús le puso Pedro porque sabía qué condición de persona iba a formar en este varón. Y le puso ese nombre, Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? La palabra piedra nuestra, en griego, al traducirla, se pronuncia Pedro. Bueno, y ahí le quedó el nombre. Así que Andrés ya conoció a Jesús, inmediatamente va a buscar a su hermano y se lo presenta. ¿Sí? Cuando uno conoce a Cristo, el primer impulso es darlo a conocer. Lo primero que tiene a mano, a las primeras personas que tiene a mano, es hablar de Jesús, dar a conocer. Es tan simple como eso. Conocimos al Hijo de Dios, conocimos a Cristo, conocimos al Señor, conocimos al que perdona los pecados, conocimos al que tiene todo el poder, conocimos al soberano, es el Rey de los reyes, Él es soberano sobre todo, no hay nada que se le pueda resistir a Cristo. O sea, hablamos de Él, por supuesto. Él es el que te va a cuidar, el que te va a sanar, el que te va a proteger, el que te va a llevar al cielo, el que te va a resucitar, el que te va a librar de la muerte. Él, Jesús. Ese mismo día, hablando del siguiente día, en el mismo que Andrés va a buscar a su hermano Simón, durante ese día también Jesús quiso ir a Galilea, moverse un poco más. Él vivía en Nazaret y se quiso ir a Galilea, a una ciudad llamada Betsaida, que está a la orilla del mar de Galilea. A la orilla del mar de Galilea había varios pueblos, porque bueno, eran pueblos pescadores, se dedicaban a la pesca y todo lo que se desarrolla al lado de la pesca, las embarcaciones, las redes, la venta de peces, bueno, todo lo que tenga que ver se desarrolla en esas ciudades al lado del mar. Y Betsaida era una ciudad muy cerca de Capernaum, ahí nomás,
cerquita, 25, 30 cuadras. Y también un poco más adentro, ya no a la orilla del mar, estaba Nazaret, de donde estaba la casa de Jesús. Ahí es donde Jesús empieza a llamar a sus discípulos, donde empieza también a predicar el Evangelio. Y por lo tanto Jesús se va hacia Betsaida, todo por la orilla del mar de Galilea. Ese día Jesús quiso ir a esa zona de Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, sígueme. Jesús llama a Felipe. En las distintas maneras en que Jesús se encuentra con las personas que después forman ese grupo de 12 tan conocido como el grupo de los íntimos discípulos de Jesús. Así que Jesús puede llamar de la forma que quiera. O te llama a otro que ya lo conoce porque te predica el Evangelio, te habla de Cristo, o te llama a él solo. ¿Sí? En una situación X. Vaya a saber cómo. Te predicaron y nunca quisiste escuchar el Evangelio. Bueno, tantos te predicaron el Evangelio y no quisiste escuchar y no querés saber nada y te aislás y te vas y te escondés. No importa, dice Jesús. Yo también te puedo ir a buscar. ¿No? Y así es que va Jesús a buscar a Felipe. Porque Jesús conoce todas las cosas, porque es Dios. Sabe que Felipe va a ser su discípulo, porque Él lo quiere elegir. A Felipe como discípulo, ya eligió a Andrés y a Pedro. Andrés porque lo va a buscar, porque lo sigue. Pedro porque es invitado por su hermano Andrés para venir a Cristo y Cristo lo llama. Y ahora el mismo Jesús va a llamar a Felipe. ¿A dónde lo va a llamar? A donde vive. En Betsaida. Y lo encuentra y le dice que lo siga. Y Felipe sigue a Jesús. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Eran del mismo pueblo, de la misma ciudad. Acá dice ciudad, era ciudad. Ciudad marítima, al lado en la orilla del mar. Como cualquier ciudad que hay acá en la Argentina, a la orilla del mar. Ahí vivía Andrés y también vivía ahí Pedro. También vivía ahí Felipe. Y Jesús lo va a buscar. Y Felipe dice, encontró, durante ese mismo día ocurre todo. Jesús llama a Felipe, obviamente se ponen a conversar y Felipe se da cuenta, no está la conversación entre Felipe y Jesús, pero si Jesús lo llama, seguramente le habrá anunciado que él lo iba a seguir, que lo estaba llamando para que lo siga, para que escuche las buenas noticias de la salvación y que él es el Mesías. Algo Jesús le dijo, porque después Felipe repite lo que se enteró acerca de Jesús. En esa conversación Felipe recibe toda esta buena noticia y no se queda quieto. Va a buscar a un amigo que se llama Natanael. Lo mismo que hizo Andrés cuando se entera quién es Jesús y lo conoce personalmente, va a buscar a su hermano Simón, lo trae a Cristo. Felipe le pasa lo mismo. Es llamado por Jesucristo, se entera quién es Jesús que lo llamó y no deja pasar el día. Esto pasa durante un día. No deja pasar el día. Va a buscar a un amigo de él, a un conocido, porque ya sabe quién es Jesús. Estos son todos israelitas, todos judíos. Estos lo estaban esperando desde hacía siglos. Desde la época de Moisés que están esperando que viniera el Mesías. Por lo tanto, como se dio cuenta, porque el mismo Jesús le reveló quién era, inmediatamente en algún momento del día, no tuvo que caminar 40 kilómetros, era la misma ciudad donde vivía, se movió en la ciudad. ¿Cuánto tiene una ciudad? 3 kilómetros, 5 kilómetros. Son ciudades antiguas, no eran como la capital federal, tiene 10 kilómetros de lado. Una ciudad promedio puede tener 3 kilómetros, 5 kilómetros, ya es ciudad. Y más en aquella época. Así que caminó y lo fue a buscar a su amigo Natanael. Quería que Natanael también conociera a Jesús. Entonces Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel
de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él le dijo, aquel del que habló Moisés. Y los profetas del Señor también hablaron. El Mesías. Cualquier judío sabía lo que quería decir Mesías, el enviado de Dios. Aquel que viene de Dios directamente. Y Andrés había dicho a su hermano, cuando lo fue a buscar, le dijo, hallamos al Mesías. Felipe dice lo mismo, con otras palabras. Aquel que prometió Dios cuando le dio la ley a Moisés, que había de venir. Lo encontramos. Se llama Jesús. Es el hijo de José del pueblo de Nazaret, que no estaba muy lejos de ahí. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Sí? Bueno, seguramente era un pueblo con mala fama. Y Natanael pensó, ¿cómo puede venir de un pueblo así el profeta de Dios? Bueno, esa era una cuestión que Natanael no podía entender, porque si el pueblo tiene mala fama, si la zona tiene mala fama, parece que todos los que viven ahí son de mala fama y no se puede cultivar nada bueno ahí, como si fuera un campo que tiene puro cardos y espinos. O sea, ¿qué va a salir ahí? Entonces, quizás Natanael pensaba que alguien tan elevado y cercano a Dios, o que Dios directamente estuviera de pleno en su vida, tenía que salir de algún lugar facultativo, universitario, lleno de, bueno, de algún lugar donde hubiera una biblioteca gigante quizá, ¿no? Aunque no había biblioteca en esa época. Sí había escritos, pero no había bibliotecas. O que saliera de algún lugar desde estudios de teología, de la persona de Dios, de Jerusalén. Tiene que ser alguien absolutamente sabio y poderoso, que se haya cultivado en su vida. Hoy, por ejemplo, una de las universidades más prestigiosas del mundo es la de Harvard, que está en Inglaterra. Si usted dice, yo estudié en la Universidad de Harvard, bueno, ya le ponen una alfombra roja, más o menos, ¿no? Y sí, porque es el lugar más prestigioso para estudiar. No es el único, pero tiene mucha fama de ser muy buen lugar para estudiar, muy buen lugar para prepararse en lo que usted quiera, si tiene el dinero y el tiempo. Es por excelencia, casi, en el mundo hoy, ese lugar. Entonces, basta con que uno diga, tengo un diploma de Harvard, listo, usted debe ser un genio, más o menos, ¿no? Está bien preparado en lo que haya, no sé lo que estudió, pero lo que haya estudiado ahí, está bien preparado. Porque tiene la fama de tener los mejores profesores, la mejor academia para estudiar. Ahora, Nazaret era todo lo contrario. Entonces Natanael dice, ¿cómo puede salir de ahí el profeta que Moisés profetizó para Israel? Jerusalén estaba bastante lejos de ahí y era el lugar por excelencia del estudio de la palabra, de las profecías de Dios, y donde estaban los sabios de la religión y todo eso. Y esto le causó un conflicto en Natanael. Pero Felipe no tuvo ningún problema. Felipe le dijo, bueno, si vos tenés dudas de que sea el profeta que Dios prometió, el Mesías que Dios prometió, ¿cuál es el problema? Vení, te digo dónde está y lo vas a ver. Él te va a convencer, no yo. Él te va a convencer de que es el Hijo de Dios. Él te va a convencer. La historia de Jesús, cuando uno la pone en comparación con otros grandes del mundo, entre comillas, los grandes del mundo tuvieron que tener una cuna, una forma de crecer, de formarse, sea lo que sea, ya sea un militar que ganó batallas, un político que hizo grandezas, un científico, quien sea, necesita una cuna donde prepararse como
persona para llegar a ser grande. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Argentina hay un presidente muy famoso, por supuesto que ya no está, pero tuvo que prepararse, tuvo una escuela militar, política militar, prepararse en mucha ciencia y llegó a ser presidente 3 veces. Un presidente muy reconocido, por supuesto. Pero si no tiene esa cuna, si no tiene esa preparación, no llega al escalón donde la humanidad lo viene a conocer. Y lo mismo los científicos, los que hicieron grandes descubrimientos científicos y siguen siendo. Y lo mismo alguien de la música. Si no tiene una formación, no viene formándose, no tiene quienes le ayuden, quienes lo formen, no aparecen en la escena del mundo como un grande. En la persona de Cristo, justamente lo que Natanael le dice, ¿cómo va a salir de Nazaret alguien? Ahí no se forma nadie, ahí es un pueblo... Bah, pensaban que eran todos endemoniados ahí. Un pueblo muy vil, muy bajo, no, nada puede salir de bueno ahí. Pero la historia de Cristo, si usted la ve en la Biblia, justamente Jesús no está formado en una cuna de ciencia, de teología, porque no la necesitaba. No la necesitaba porque justamente Él es Dios. Su ciencia y su conocimiento no vienen porque Él fue preparado y por eso sobresale tanto su persona, porque Él no fue preparado en escuelas de teología para conocer a Dios. Él es Dios. Por eso es tan llamativa la vida de Cristo, porque era alguien sin letras, no era alguien que se preparó. No, él vivió como carpintero, vivió entre la madera y el aserrín. Nada más. No tiene forma de cultivar su capacidad intelectual, no estuvo en un lugar donde se podía cultivar como persona, como intelectual, como sabio, como esto, como el otro, porque no lo necesitaba, porque Él es Dios, en Él está toda la sabiduría. Y esto es lo llamativo de la vida de Cristo. Cuando Él trae la verdad al mundo, trae una verdad que ni todos los sabios del mundo la pueden descubrir. Pero Él la trae. Esas son credenciales, es decir, son muestras de que Él es Dios. Se crió en una carpintería y dio vuelta al mundo. Se crió en una carpintería y salvó a la humanidad. Se crió en una carpintería y hace que el pecador se arrepienta y reconozca su situación desesperante y perdida y venga a Cristo para que Cristo lo transforme. Se crió en una carpintería y tiene tantos discípulos que ni el mejor profesor, ni siquiera los de Harvard tienen tantos discípulos. Se crió en una carpintería y desterró la violencia como una herramienta en el mundo. Puso el amor como herramienta. Puso el perdón como práctica. Y se crió en una carpintería. Bueno. Y Nazaret. Entonces Felipe le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si vos no entendés que de Nazaret no puede salir algo bueno, yo ya lo vi, ya lo conocí. Apenas tuve ni siquiera un día, hoy lo conocí. Miren lo poquito que hacía que lo conocía. Y Felipe está, igual que Andrés, absolutamente seguro delante de quién estaba cuando Jesús habló con él. Y le dice, vení y descubrilo por vos mismo. Y así es, hermano, así es en la predicación del Evangelio. Cuando la persona tiene duda y anda incrédula, y bueno, yo te lo presento. Descubrilo vos mismo. Pedile vos. Hablale vos. Rogale vos. Si no me crees a mí. ¿Cuál es el problema? Tenés la palabra para leer y creer. Pero si no te alcanza, tenés mi testimonio. Si usted le quiere contar el testimonio, para que crea. Pero no le alcanza nada, porque la gente anda poniendo siempre excusa para creer. Bueno, llámalo vos a Jesús. Llámalo a tu vida.
Cada día cuando te vayas a dormir, háblale y vamos a ver si es verdad o es mentira. Y cuando estés desesperado, en aprietos, en una crisis, en lo que sea, en un apuro o en un peligro, también podés llamarlo si querés, no hay problema. Felipe hizo eso, ¿querés conocerlo? ¿Vos dudás de lo que yo te digo? Vení a verlo vos. Y se lo llevó. Natanael dijo, bueno, me tengo que convencer. Si es verdad, era un amigo. Sabía, y por lo visto Felipe era un amigo fiel. Y Natanael también es un amigo fiel. Fiel hasta donde se puede usar la palabra fiel en el mundo. Porque Jesús lo define como una persona de corazón no engañoso a Felipe, que buscaba la verdad de todo corazón. No era perfecto, no está hablando de eso, porque todos somos pecadores. Pero Jesús define a Natanael como una persona sin engaño. Y si Felipe lo viene a buscar con tanta ansia de darle a conocer a Cristo, se sobreentiende que eran amigos y obviamente si Felipe era amigo de Natanael, una persona sin engaño, como dice Jesús, se sobreentiende que Natanael también conocía que Felipe era una persona sin engaño en su corazón. Así que eran buenos amigos, esa es la conclusión que se saca. Natanael escucha que Felipe le dice, encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, hable con él, está acá. Y el otro duda y le dice, vení a verlo vos. Y Natanael confía, porque es un amigo fiel. Felipe lo conoce. Pero no se queda con eso solo, sino que va y se saca las dudas. Cuando Jesús vio a Natanael, usted no tiene que tener temor de presentar a Cristo. Felipe no tuvo ningún problema. Aunque se le presentó la incredulidad de su amigo Natanael, le dijo, bueno, vení a verlo. ¿Cuál es el problema de decirle a la gente que Jesús es Dios? ¿No lo creen? Bueno, no te preocupes, porque Él es Dios, justamente porque es Dios. Jesucristo es Dios. Yo estoy seguro que si Él, Jesús, quiere que vos lo conozcas, ten cuidado que no te va a dejar hasta que vos lo conozcas. Tenemos esa seguridad. Y si vos lo querés conocer, también podés ir a Él, que sería lo mejor. Hoy es el día de salvación. Pero si no lo querés conocer, y yo te hablé de Él, y vos dudás de Él, de Cristo, yo sé que es Dios y tiene todo el poder para irte a buscar a donde quiera Él, irte a buscar cuando Él quiera irte a buscar, si es que te quiere ir a buscar. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, que venía con Felipe, su amigo que lo fue a buscar, dijo de él, Jesús dijo de Natanael, cuando se le estaba acercando, lo tenía ahí a pasitos. Entonces le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús dice de Natanael, este es un verdadero israelita. En este israelita no hay engaño en su corazón. ¿A qué se refiere Jesús? A que está definiendo, no dice un verdadero hombre, no dice un verdadero varón. No, él dice, este es un verdadero israelita. Israel esperaba a su Mesías. Israel fue llamado por Dios como pueblo para tener comunión con Él, con Dios. El israelita verdadero, dice Pablo más adelante, que no es el israelita porque nació de la descendencia de Abraham por la sangre. Dice que el verdadero israelita es el que cree en Dios. Es el que cree en Dios. Es el que tiene fe y cree en Dios. Ese es el verdadero israelita. Por eso nosotros también somos verdaderos israelitas, porque es por la fe en la promesa que Dios había dado. Natanael estaba esperando la promesa. De alguna manera su corazón estaba presto para decir, tiene que llegar. El Mesías era una promesa. La redención del pueblo de Israel era una promesa. Todo tenía que ver con lo que Dios había prometido a Abraham y a Moisés y a los profetas. Y ellos lo anunciaron. Así que en su corazón había fe verdadera.
Él esperaba al verdadero Mesías. Y lo esperaba según Dios lo iba a presentar. Había fe verdadera. Eso es un verdadero israelita, donde no hay engaño, dice. El verdadero israelita esperaba al Mesías y con todas sus fuerzas iba a seguir al Mesías e iba a escuchar al Mesías. Esos fueron los verdaderos israelitas que luego del día de Pentecostés, por la predicación de Pedro y los discípulos, creyeron en Jesucristo y fueron los primeros cristianos. Este era uno. Este es un verdadero israelita, dijo Jesús, en quien no hay engaño. Y Natanael se asombró porque le dice, si la primera vez que te veo, ¿cómo podés definir mi persona si no me conocés? Ni siquiera comimos un pedazo de pan juntos. Es la primera vez que te veo y vos es la primera vez que me ves a mí. ¿Cómo me conocés? ¿Cómo sabés lo que hay en mi corazón? ¿Cómo sabés que soy un judío temeroso de Dios, que ama a Dios, que busca que Dios se manifieste, que hable a su pueblo, que aparezca? Hacía 400 años que Dios no hablaba. Así que Natanael estaba desesperado de que Dios manifestara algo de su persona, además del Antiguo Testamento que estaba escrito, que manifestara algo a su pueblo. Así como una persona busca a Dios aun cuando no lo conoce. Y clama, y grita, y se desespera por conocerlo. Y Dios conoce el corazón que le busca de verdad y por supuesto lo salva. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, y acá se empezó a asombrar ya. ¿De dónde te conozco?, le dijo el Señor. Antes que Felipe te llamara, es decir, antes que Felipe te encontrara hace un rato, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Dónde estaba Natanael antes que Felipe llegara? Estaba seguramente sentado a la sombra de una higuera, debajo de la higuera, pues la higuera cuando tiene hojas en el verano, da una sombra muy cómoda, muy linda, muy fresca. Y seguramente Natanael estaba descansando del calor del día o del cansancio del trabajo, no sabemos qué estaba haciendo, pero Natanael se había quedado debajo de la higuera pensando, meditando. Es muy probable que Natanael estuviera en ese tiempo inquieto por lo que ya había escuchado que Juan el Bautista estaba anunciando, porque todo Israel sabía que Juan el Bautista había predicado que venía el Mesías. Estaba inquieto, de alguna manera, estaba pensando en todo eso que le escuchó a Juan el Bautista decir. No estaba directamente cuando Juan señaló a Jesús, no estaba, porque si no ya lo hubiera conocido Natanael a Jesús. Pero sí quedó en su corazón, en su mente, en su alma, que las cosas, estaba pasando algo en Israel y él no estaba muy empapado ni muy enterado de lo que ocurría, pero eso que estaba pasando tenía que ver con el Dios de Israel. Y ahí estaba meditando quizás debajo de la higuera. Y así es como lo encuentra Felipe. Cuando lo va a buscar, lo encuentra justamente abajo de esa higuera. Jesús le dice a Natanael, yo te vi antes que Felipe te fuera a buscar. Antes que Felipe te llamara, yo te vi que estabas debajo de la higuera. Claro, ¿quién no se va a asombrar de que alguien le diga a dónde estaba hace media hora? Sin que nadie me vea, sin que nadie se lo diga. ¿No? Es más, Jesús le dice que Felipe lo fue a buscar. Recuerde que él se pone a hablar, Jesús se pone a hablar con Natanael cuando todavía no estaba cara a cara, estaba acercándose y le dice, ¡ay, hay un verdadero israelita! Y el otro le dice, ¿cómo me conocés? Cuando Felipe te encontró abajo en la higuera. Antes que te encuentre yo ya te vi. ¿Cómo sabía que Felipe lo fue a buscar? Si solamente venían caminando juntos, pero eso no se deduce que lo fue a buscar. Pueden ser, quizás se encontraron en el almacén. Jesús no solo sabe que Felipe lo fue a llamar, y que antes de que Felipe lo llamara, él estaba debajo de la higuera. Si las dos cosas sabe. Y Natanael se asombra. Si Dios lo sabe todo.
Por supuesto que sí. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿no? Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Hace media hora venían, 15 minutos, no sé cuánto tardaron en llegar, era dentro de la misma ciudad, cuánto tardaron en encontrar a Jesús donde estaba, porque Felipe sabía dónde estaba, así que lo trajo, bueno, piense 15 minutos caminando, no sé. Hace 15 minutos estaba dudoso de lo que le dijo su amigo Felipe. Y ahora porque Jesús le dice que lo vio abajo de la higuera, que sabe que Felipe lo fue a llamar, descubre estas dos cosas de su persona cuando no había manera de que Jesús se enterara porque estaba a distancia. Y entonces él expresa esto: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. ¿Mm? Bien. Cuando uno empieza a descubrir a Cristo, Cristo se manifiesta justamente en nuestras vidas, conociendo nuestros pensamientos, nos da a entender que conoce nuestros pensamientos, nos revela, nos manifiesta que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras palabras, que conoce nuestra situación, que conoce nuestro estado de ánimo, conoce todo. Y así se empieza a revelar. Dios tiene esas características de que para que una persona se convenza, no solo está la Escritura y el Espíritu Santo, sino también Dios es muy particular e individual con cada uno, que cuando uno se empieza a acercar a Cristo, de todo corazón, cuando se acercan de verdad, porque lo aman y lo buscan de verdad, como la samaritana, ¿no? La samaritana Jesús empezó a hablar con la samaritana tenía un problema de aquello en su vida, y ella trata de que Jesús no le hable de eso, pero Jesús le habla hasta el punto que le descubre algo que la samaritana dice, pero ¿quién te contó mi vida? Ahí ella empieza a darse cuenta que está hablando con alguien que es muy particular. Finalmente Jesús se lo dice, soy yo el Cristo. Y la mujer le dice, listo, ya está. ¿Sabe? Es más, cuando ella se va al pueblo a buscar a la gente, dice, me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Cuidado, no confundir a los falsos profetas que hay hoy en día que te descubren, dicen, usted el año pasado, y a lo mejor la acierta, ¿no? Pero cuando Dios habla de las cosas que sabe de nuestra vida, siempre lo hace con amor, con santidad, con verdad. Nunca busca a Dios arruinar a la persona con lo que le está revelando que sabe de su persona. Esto es lo que Jesús hizo con la samaritana. Le habló de lo que ella vivía, atrayéndola con amor y con santidad. Estos falsos profetas que andan por ahí, que por ahí empiezan a hablar de que la gente, me dijo todo lo que me pasó. ¿En qué forma lo dijo? Lo dice de una forma donde él se está poniendo como alguien que lo va a manejar como el jinete maneja un caballo con las riendas. Eso no es de parte de Dios. Lo dice para humillar, para que usted esté sometido a él, para que usted esté dependiendo de él. Jesús no habla de lo que sabe de una persona con esas actitudes. Hay mucha diferencia. Así que Natanael decididamente dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así Dios se manifiesta muchas veces dejándonos ver que conoce toda nuestra vida, para que tengamos confianza, para que nos acerquemos plenamente. Y eso hace que nos quedemos como un imán, pegado a Cristo. Sabe todo mi pensamiento el Señor y te lo va a mostrar. Sabe lo que dije y te lo va a mostrar. Es más, sabe lo que vas a decir, sabe lo que vas a pensar, pero como eso yo no lo sé porque está en el futuro, pero sí sé lo que yo pensé ayer, lo que dije antes de ayer, lo que viví hace un año, 5 años, 15 años, el problema que estoy pasando, lo que sea. Y Dios se manifiesta ahí mostrando que así es el Señor, que sí lo sabe. Y entonces usted tiene confianza y la fe se va encendiendo. Esto le pasó a Natanael, porque le dijo que estaba debajo de la higuera y
que estaba muy lejos Jesús como para saberlo, y también le dijo que Felipe lo fue a llamar. Cosa que tampoco podía saber Jesús si no es el Hijo de Dios. Por eso él le dice, tú eres el Hijo de Dios. No hay manera de que alguien sepa eso si no es Dios. Y tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que él estaba esperando, la manifestación del Hijo de Dios, del Mesías, como lo conocían en las Escrituras. Y además el Mesías está profetizado como Rey de Israel. Y seguramente eso nos demuestra que Natanael estaba pensando esas cosas por haber escuchado que Juan el Bautista ya hablaba de eso. Y Jesús le dice, este es un israelita verdadero. Este sí está esperando la manifestación de quién es el Mesías que Dios había prometido y que es el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Natanael, solamente porque te dije que te vi abajo de la higuera, ¿por eso crees? Cosas mayores que estas vas a ver. Natanael, está bien que crea por eso, pero Jesús no quiere que se quede afirmado en que Él es el Hijo de Dios solo por una cuestión tan circunstancial, tan común, digamos. Solo porque te dije que te vi ahí. Natanael iba a crecer en la fe, iba a crecer como discípulo de Cristo, y fue discípulo y apóstol de Cristo, y murió por Cristo, entregó la vida por Cristo. Pero creer solo por esa cuestión hace que la fe sea un poco vaga. La fe se tiene que afirmar mucho más en todo lo que Jesús luego iba a decir de sí mismo y de Dios el Padre. Por eso Jesús le hace esa referencia. ¿Solo por eso? Porque te dije dónde estabas antes de que llegues aquí. Porque te dije que sabía que Felipe te fue a llamar. Es una cosa muy común la que reveló Jesucristo. Jesús le podría haber revelado inclusive lo que estaba pensando. Sin embargo, no se metió ahí. Solo le reveló que sabía que estaba abajo de la higuera, para darle una simple muestra de que sabe todas las cosas. Pero nuestra fe tiene que estar más fundada no solo en la intervención particular que Dios tiene en nuestra vida, de saber que lo estábamos buscando en el momento que vino, de saber la aflicción que tengo, de saber el problema que tengo, la cosa que no se resuelve, la enfermedad que tengo. Si solo nos quedamos en eso, y porque Dios sabe y actúa en eso, y ahí solamente tenemos la fe fundada, después cuando Dios no hace algo, por ejemplo, no sana a un cristiano, entonces el cristiano se debilita. No podemos fundar solo ahí. Eso es parte para fundar la fe. Llegué al camino con una situación crítica, terrible, desesperante, y Dios sabía que yo estaba así, y vino y me encontró y me salvó. Perfecto, no hay que olvidarlo nunca. Pero de ahí en adelante, afirmarse en todas las cosas que Jesús después nos habla, para conocerle en profundidad y que la fe esté afirmada en todas las cosas que Jesús dice y hace. Lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Eso es lo que hablamos. Sí, lo que hemos visto, sí, Jesús intervino en mi vida. Pero también testificamos lo que oímos de Jesús. Lo que sabemos, porque lo leemos en su palabra. Amén. De cierto os digo, dice Jesús, de aquí en adelante veréis. Ese es el último versículo. De cierto te digo, os digo, porque eran dos los que estaban ahí. De aquí adelante, a partir de ese día, no se iban a despegar de Cristo, veréis el cielo abierto, o sea, van a ver una actividad celestial de Dios con mi persona, dice Cristo. Van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Van a ver a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto lo refirió Jesús porque obviamente iban a conocer el reino de Dios y toda la actividad del reino de Dios estando Jesús en la tierra. Sobre mi persona van a ver toda la actividad poderosa de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración, porque ya la oración de fe
la hizo Aide hace un rato. Antes que yo empezara a hablar, hacemos una oración para despedirnos y sin decirle que estamos congregados, para que lo recuerde otra vez, el jueves, el sábado, el domingo, también a las 4 de la tarde, siempre a la misma hora, en la calle Santa Fe, 2540, entre... Bueno, vamos a hacer la oración. Amén. Vamos a hacer la oración a la invitación para que usted se acerque a Cristo, para que ponga su confianza en el Señor. Así también se nos acercó la palabra a nuestras vidas y a muchos hermanos que conocemos. No es una frase mágica, es escuchar lo que Dios dice en su palabra y confiar que lo que Él dice es verdad. Por supuesto que es verdad, pero usted se está acercando, tiene que creer que Jesucristo es el Señor. Porque Dios dice eso. Y tiene que creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. O sea, es Señor. Es el Señor de la vida. Es el Señor que ha vencido a la muerte. Es el Señor que ha vencido al pecado. Es Cristo Jesús el Señor. Y la palabra dice que esta palabra es de fe. Es como el iniciador, ¿no? Como se le dice... Tiene otro nombre también. El precursor, el primero. Lo primero, o lo que inicia, o lo que arranca, o lo que hace que empiece algo. Y me estoy refiriendo a que empiece la fe. Es una palabra de fe que predicamos, centrada en confesar a Cristo Señor, es decir, Dios, el que vino a la tierra en forma humana, y creer que está resucitado, vive, venció a la muerte. Y así va a empezar la fe a encenderse en su corazón, para que usted siga los caminos de Cristo y sea perdonado. Diga así, la palabra que está en Romanos dice de esta manera: Señor Jesús, en este día, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú, Jesucristo, eres el Señor, y creo en mi corazón que te levantaste de los muertos por el poder del Padre al tercer día. Te confieso como Salvador de mi vida, de mi alma. Señor Jesús, te ruego que perdones mis pecados. Perdona todos mis pecados, Señor Jesús. Límpiame de toda mi maldad con tu sangre. Te ruego que vivas en mi corazón y te pido que anotes mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Te agradezco, Señor, por ocupar mi lugar en la cruz del Calvario para rescatar mi vida. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Y en este día renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne. Renuncio a la enfermedad y también renuncio a la muerte, porque la palabra de Dios dice que tú, Jesucristo, has vencido a la muerte. Por eso vengo a ti por la fe, creyendo que tú eres mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, audiencia. Le invitamos a congregarse. Si usted se está acercando o está escuchando la palabra del Señor por primera vez, acérquese. Nosotros estamos reunidos 3 días a la semana, jueves, sábado y domingo a las 4 de la tarde, para que usted empiece a conocer más de la palabra de Dios y a entender más de Cristo, así como hemos leído cómo los primeros discípulos de Jesús se acercaron a Él, lo buscaron, otros fueron traídos
por otros discípulos para que conocieran a Cristo. Bueno, esto es lo mismo tenemos que hacer nosotros, conocerle día a día, conocerle más, escucharlo más al Señor, escuchar su palabra, entenderla, y Dios a través de su Espíritu Santo nos va a ayudar, además de intervenir en nuestra vida y transformarla, nos va a ayudar a poner por obra su palabra, sus enseñanzas. Y usted y cualquiera que confíe en Jesucristo va a tener una vida abundante. Le invitamos entonces a que esté congregándose, que esté participando jueves, sábados y domingo a las 4 de la tarde en Merlo Norte, es el barrio. La calle es Santa Fe, el número es 2540. Estamos entre la calle Solanet y la otra calle es La Prida. La calle Solanet es la calle más fácil para ubicar porque empieza en la barrera de la estación de Merlo, donde está el andén. Ahí hay un paso a nivel. Ese paso a nivel es el lugar donde empieza la calle Solanet. Derecho por Solanet, 8 cuadras. Todas las esquinas tienen carteles con los nombres de las calles, todas las esquinas. Así que no se va a perder. Siga por Solanet 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto. Lo va a ver al lado del Pilar de la Luz. También va a ver la torre de las 2 antenas de las 2 radios. Y por supuesto el nombre de la calle con el número del domicilio también está ahí a la vista para que encuentre el lugar. Aquí le esperamos cordialmente para que venga y participe con todos los que estamos aquí, los hermanos. Saludo a todos y le seguimos animando a que continúe en la fe, y a todos los que quieran estar congregándose porque les han impedido congregarse, bueno, en donde quizás ustedes están, aquí está la puerta abierta y les esperamos, ¿sí? Debemos congregarnos, es un mandamiento de Cristo, debemos escudriñar su palabra, debemos tener comunión los unos con los otros, debemos orar los unos por los otros, debemos animarnos los unos a los otros, y por eso está la congregación. Debemos estar 2 o 3 en nombre de Cristo, por gloria del Señor y para darle honra. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.